La paz de nuestro Salvador Jesucristo. Bendigo a cada persona que estará viendo este material. Yo creo que va a ser de mucha bendición. Le saluda su servidor Juan Mariano Ábalos. Entonces estamos aquí para hacer un pequeño estudio bíblico. Yo pienso que habrá personas que de repente no estén de acuerdo, otros que estarán, no pido ni busco que estén de acuerdo conmigo. Solamente quiero estudiar la Biblia con usted. Y espero que sea de mucha bendición, ya que casi poco o nada, al menos yo de mi parte todavía no escuché que un pastor o una persona se haya atrevido a hacer esta clase de estudio, ¿verdad?, sobre la venida de Jesucristo. Aquí, al menos en Salto del Guairá, no, que es 14º departamento, capital del 14º departamento Canindeyú, no he escuchado. En Paraguay tal vez, no lo sé, pero yo quiero estudiar con ustedes la palabra del Señor. La venida de Jesucristo es el tema. Mateo capítulo 24, versículo 36, dice la palabra del Señor. Voy a lecturar con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero del día y la hora nadie sabe. Repito, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí sobre la venida del Hijo del Hombre, estando Jesucristo como hombre en ese momento y hablándole a los discípulos. Ahora bien, después de que Él resucitó, después de que Él haya ascendido a los cielos, dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora bien, si alguno dice que todavía hasta ahora Él no sabe, no estoy de acuerdo, porque prácticamente a Él se le ha dado toda autoridad. Y el amor de Jesucristo justamente está haciendo que ya no ocurra el rapto y por consiguiente las demás cosas, ¿verdad? La gran tribulación, la venida de Jesús, el milenio. Gracias a Jesucristo por el amor extenso e infinito que tiene por la humanidad, esperando a ver si alguien no llega al arrepentimiento y vivir y seguir al Señor Jesucristo, buscando su salvación, la salvación del alma. Entonces, con esta palabra arrancamos. Estamos en el año 2018. Hermanos, vemos que también la palabra nos habla de la higuera, que cuando la higuera empiece a florecer no pasará esta generación, dice, ¿verdad? Si retrocedemos en el versículo del capítulo 24, dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 34, aquí viene el versículo clave, dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces vemos, hermanos, que hay mucha buena explicación para los que quieran entender y los que escudriñan la palabra, porque aquí hay claves importantes de la venida de Jesús. Nos habla que cuando la higuera empiece a florecer, a dar o brotan las hojas y estén tiernas, sabéis que está cerca la venida del Señor Jesucristo. 2018 es un año muy clave para la humanidad
para el cuerpo de Cristo, la manada pequeña, como dice en Lucas 12, sobre nosotros, porque a Dios le agradó a esta manada pequeña como a Padre darnos el reino de los cielos. Y aquí, hermano, nos da una clave muy importante sobre la higuera y nos habla también de la generación. Yo quiero hablar de la higuera. Cuando habla de la higuera, ¿a quién o a qué se refiere? Si nosotros buscamos, la palabra dice, toda pregunta que tiene la palabra o tengamos nosotros por la palabra, la propia palabra nos responde. Aquí no hay una interpretación privada, aquí no hay una interpretación según la interpretación de algún hombre, sino la propia palabra responde a todas nuestras preguntas. ¿Qué es la higuera? Si vamos ahora al profeta menor, profeta Oseas, Joel, antes de Joel, Oseas 9:10, dice la palabra del Señor: como uvas en el desierto hallé a Israel, escuche, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron, aleluya, a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Bueno, pero aquí el principio del versículo se dirige prácticamente a la higuera que es Israel. Muy bien. Todo lo que estudiamos en la Biblia escatológicamente, los estudiosos, los eruditos, conocen, pero tal vez muchos de los que leen la Biblia no han leído esta parte, o tal vez le ha pasado. Por eso yo estoy haciendo para aquellos que no saben. Entonces, aquí se dirige a nosotros que Israel es la higuera. ¿Y cuándo, en qué momento la higuera empezó a florecer? ¿En qué año, en qué tiempo? Cuando nosotros nos referimos a higuera, nos estamos refiriendo al pueblo de Israel. Sabemos por todo lo que pasó en Israel, y en el año 1948 surge nuevamente Israel como nación, y se le ha respetado nuevamente y aceptado nuevamente como nación, como Estado. Entonces, hermano, eso fue en el año 1948, y tengo entendido que fue en algunos días de mayo. Entonces, después la palabra, si nos vamos nuevamente en Mateo, capítulo 24, nos habla justamente de la generación. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es impresionante cuando hablamos de todo esto que acontezca. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de los principios de dolores, estamos hablando del rapto, estamos hablando de la gran tribulación, estamos hablando de la venida de Jesús, porque la segunda venida de Jesús, visible cuando Él pise la tierra, va a ser la segunda venida. Pero en realidad también solo escuchar a algunos predicadores están hablando de que habría tercera venida. No existe tercera venida, porque la segunda venida, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos habla de dos partes, la segunda venida. Uno, que es el rapto, el arrebatamiento. Y esto va a ocurrir y nos encontraremos allá en las nubes, dice. Él no va a pisar la tierra. Pero después del rapto habrá 7 años de gran tribulación, como nunca hubo aquí en la tierra, con el gobierno del anticristo. Después nosotros vendremos nuevamente ya como esposa del Cordero en con la nueva Jerusalén, la tierra, la ciudad, de oro. Estaremos descendiendo allá en Israel para gobernar con Jesucristo. Ahí va a ser visible completamente la segunda venida de Jesús. Entonces, son escatologías que no me estoy adentrando mucho, porque quiero hablar de algunos temas para que nos enfoquemos de la venida de Jesús. ¿Qué tiempo será? ¿Qué fecha será? Repito, la higuera, hablamos de Israel. 1948 surge como Estado Israel. Y ahí nos habla en el versículo 32, dice, de la higuera aprender.
O sea, de Israel. Fíjense en Israel. Por eso que muchas veces algunos, pero ¿por qué tanto tenemos que fijarnos en Israel? ¿Por qué tenemos que tanto bendecir a Israel? ¿Por qué Israel? ¿Qué tiene Israel? El tema es que Israel es el reloj profético para todo el mundo, porque a ellos se refiere aquí la higuera. Entonces aprender de ella, dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí, hermano, las hojas hablan, hermano, también de muchas tribus de Israel que fueron esparcidos por todo el mundo, prácticamente las 10 tribus. Bendito sea Dios. Y nuevamente ahora nuevamente están viniendo todos, casi todos de las tribus ya están nuevamente en Israel. Entonces aprender de ello, dice la palabra, cuando empiecen a florecer. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando hablamos de generación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánto tiene una generación? Tal vez usted me va a decir, no sé, mi abuela murió a 120 años, 110 años, otros 90, otros 70, otros 50. Pero la Biblia, ¿qué dice? Lo que al principio le estaba diciendo, la propia palabra nos responde. Si nosotros vamos al Salmo, ahí ustedes después van a acompañarme, Salmos número 90, versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y siendo más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, 70, 80 años el más robusto. Si usted hace un cálculo matemático, 1948 sumado 70 años da 2018. Y si usted le suma un 10 años más, va a encontrar 2028, dice. Cuando hablamos de 70, 80 años nos referimos a una generación, porque la propia Biblia nos dice esto: todas cosas pasarán menos mi palabra, dice el Señor. Yo no estoy hablando aquí de mis pensamientos, solamente estoy escudriñando con usted la palabra de Dios. Y en la palabra del Señor nos habla claramente que una generación tiene 70 años y el más robusto 80. Entonces, hermano, si usted hace un cálculo matemático, repito, 1948 más 70 años son 2018. Si usted suma 1948 más 80 años, suman 2028. Y lo que usted está viendo, pregunto, ustedes que van a ver el video, lo que usted está viendo, temblores, lo que usted está viendo, huracanes, son principios de dolor. ¿Les parece que esta tierra tiene mucho tiempo más de vida? Hasta hace poco, CNN, que no te va a decir cosas que son tonterías, estaba hablando que 2030 es casi ya un tope de la tierra, porque los polos de hielo van a derretirse y esto va a traer muchos caos climáticos de lo que ya está ocurriendo. ¿Usted le parece que vamos a ir más tiempo? En Ecuador hace poco una persona, un transexual, tuvo su primer hijo. Estamos viviendo peor que Sodoma y Gomorra. No como Sodoma, dice la palabra, serán como en tiempo de Noé y como en tiempo de Lot. Pero esta situación estamos viviendo peor que el tiempo de Lot. Porque, hermano, ya se pasó del límite. Por eso dice la palabra que Dios va a tener más misericordia en el juicio final a Sodoma y Gomorra que por este tiempo. Entonces no vemos más ir mucho tiempo. La palabra me habla claramente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Yo no estoy hablando de hora, yo no estoy hablando de día, pero le estoy indicando los tiempos límites, los polos límites, en donde el Señor Jesucristo va a estar viniendo a buscar a su iglesia. Yo no le estoy señalando que va a ser el año 2020, ni 2025,
ni 2028, ni 2021 o 22. Yo no sé exactamente. No puedo decirles. Pero si alguno de ustedes me dice, bueno, tenemos todavía unos cuantos años para estar jodiendo, para hacer lo que yo quiero, lo que usted quiere por este mundo, y justito cuando esté cercano a 2028, yo me voy a acercar a la iglesia, voy a empezar a seguirle a Jesús. Yo le quiero preguntar, ¿y si le sorprende la muerte? ¿Qué va a ocurrir? Yo le puedo decir qué va a ocurrir. Si le sorprende la muerte, va a ir directamente al infierno. Porque sin Cristo, usted va a ir directo al infierno. Condenación le espera a la persona sin Cristo. Entonces, para explicarle mejor y darle un ejemplo, para que ustedes me entiendan mejor, le voy a dar un ejemplo. Los jugadores de fútbol tienen un minuto en donde juegan que son 90 minutos, 45 minutos primer tiempo y segundo tiempo 45. Son 90 minutos reglamentarios. Pero después, si pasa en el segundo tiempo, el referee pasa algunos minutos más porque hubo algunas cosas dentro de la cancha, unas pérdidas de tiempo, pero el técnico o los dos técnicos no saben la hora exacta que va a pitar el referee, el pito que indica la final del partido, o el final, perdón, del partido. Muy bien, un ejemplo es, con Jesucristo, la venida de Jesús, yo quiero decirle que ya terminó el tiempo reglamentario. Acabó el tiempo reglamentario. El pito no va a ser pito el que va a sonar la trompeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. La trompeta va a sonar. Eso va a indicar la venida de Jesús. Y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Primeramente van a resucitar los muertos en Cristo, que murieron en Cristo, van a resucitar para cumplirse la palabra de Dios. Y luego lo que hayan quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para volar y encontrarnos allá en las nubes con Jesucristo. Ese tiempo puede ocurrir hoy, o puede ocurrir mañana, o puede ocurrir pasado mañana, o puede ocurrir de aquí a un año, o de aquí a 2 años. Yo no sé en qué año va a ocurrir, ni en qué día, ni en qué hora. Pero le estoy indicando que el tiempo reglamentario acabó. Estamos ya en tiempo de gracia, en un pequeño tiempo que está pasando, pero en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y si usted no está preparado, si usted sigue en el pecado, si usted sigue blasfemando el nombre del Señor, y usted no está siguiendo al Señor, cumpliendo su palabra, si usted no se ha arrepentido, hágalo hoy mismo. Pero haga 2 cosas, no solamente arrepentirse, porque muchas personas se arrepienten, cualquiera puede arrepentirse 1 hora, en 2 horas vuelve a hacer lo mismo o el mismo error. Usted lo que debe hacer es arrepentirse y convertirse, cambiar totalmente de vida y estar sujeto a la palabra de Dios y esperar que suene la trompeta, para que cuando suene esa trompeta nosotros nos encontremos con Él en el aire y vayamos con Él a vivir eternamente, y estaremos con Él reinando. Entonces la palabra nos indica claramente. Yo no sé, hermano, cómo está usted, o cómo está usted su vida, amigo, católico, musulmán, judío, yo no sé, pero es tiempo que debe arrepentirse. La palabra me dice a mí, predica a tiempo y fuera de tiempo. Utilizamos los medios radiales, tenemos aquí radio, tenemos cultos, templos para adorar a Dios. Utilizamos los medios de internet para llegar ahí donde está usted sentado, tal vez ahí acostado, o tal vez con muchos problemas. Venga a los pies de Jesús. La palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor Jesucristo te invita, porque sin Jesucristo no podemos hacer nada. Jesucristo es la puerta para la vida eterna. Jesucristo es
la salvación. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Abandone el pecado, abandone el mundo y el Señor va a hacer grandes obras en tu vida, porque usted fue llamado para ser rey y sacerdote de su obra. Apocalipsis 1:6. Dios le bendiga. Quien le estuvo hablando el profeta Juan Ábalos, con la bendición de Dios, y profetizo sobre esas personas que ya creyeron en este momento en Jesucristo, el óleo de gozo, el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.